Henry James. 4 entrevistas. Solo fueron 4 las ocasiones en que la vi, pero guardo un vívido recuerdo de las mismas. Ella causó en mí una profunda impresión. Me parecía muy bonita e interesante, una encantadora muestra de una tipología. Lamento muchísimo enterarme de su muerte, y no obstante, pensándolo mejor, ¿por qué razón he de lamentarlo? La última vez que la vi, ciertamente ella no estaba. Pero describiré todas nuestras entrevistas por orden. 1. La primera tuvo lugar en provincias, en una pequeña merienda, durante un atardecer nivoso. Debe de hacer unos 17 años. Mi amigo Latouche, que iba a pasar las Navidades con su madre, me había persuadido de que fuera con él, y la buena señora había organizado en nuestro honor la fiesta de que hablo. Para mí resultó verdaderamente una fiesta. Nunca había estado en la Nueva Inglaterra profunda durante aquella estación. Todo el día había nevado y la amontonada nieve llegaba hasta las rodillas. Yo me preguntaba cómo las damas habrían podido abrirse camino hasta la casa, pero pronto comprendí que en Winter una conversación que ofreciera como nota de interés 2 caballeros de Nueva York era cosa considerada digna de casi cualquier esfuerzo. En el decurso de la velada, Miss Latouche me preguntó si no desearía enseñarle las fotografías a alguna de las señoritas. Estas fotografías se hallaban en un par de grandes portfolios y las había traído consigo el hijo de la casa, quien, al igual que yo, recientemente había estado en Europa. Vacié la mirada y me di cuenta de que en su mayoría las señoritas estaban ya interesadas en algo más absorbente que la más fiel reproducción fotográfica. Pero una de ellas permanecía sola junto a la repisa de la chimenea, mirando en derredor de la estancia con una dulce sonrisa gentil, que parecía estar en flagrante contradicción, llamativamente, con su aislamiento. La miré un instante y después dije, me gustaría enseñárselas a aquella señorita. Ah, sí, dijo Miss Latouche, es la persona indicada, no siente inclinación por flirtear, hablaré con ella. Repliqué que si no sentía inclinación por flirtear, no sería quizás la persona indicada, pero Miss Latouche ya se había dirigido a ella a proponerle lo de las fotografías. Está encantada, dijo volviéndose hacia mí. Es la persona indicada, tan modesta y tan culta. Y entonces me comunicó que la señorita tenía por nombre Miss Caroline Spencer, y a renglón seguido me la presentó. Miss Caroline Spencer no era exactamente una belleza, pero sí una figurilla encantadora. Debía ya frisar en los 30, pero su aspecto era casi el de un adolescente, y tenía el cutis de una niña. Su cabeza era muy hermosa y su cabello estaba arreglado de la manera más parecida posible al de un busto griego, aunque era muy dudoso que hubiese visto jamás un busto griego, excepto en alguna imitación de escayola. Sería artista, sospeché, en la medida en que tal aspiración era factible en Winter. Tenía unos suaves ojos inveteradamente sorprendidos y unos labios delgados que dejaban ver unos dientes muy bonitos. Alrededor del cuello llevaba lo que las señoras llaman, creo, una gorguera, cerrada con un pequeñísimo alfiler de coral rosado, y en la mano sostenía un abanico fabricado de paja trenzada y adornado con un lazo rosado. Llevaba un sobrio vestido de seda negra. Hablaba con una especie de suave precisión, enseñando los blancos dientes entre sus labios delgados, pero de aspecto tierno, y parecía extraordinariamente contenta, incluso un poco emocionada ante la perspectiva de mis enseñamientos. Estos se desarrollaron muy plácidamente, después de que hube extraído los portfolios de su sitio y colocado un par de asientos junto a una mesa con lámpara. Casi todas las fotografías eran de cosas que me eran conocidas, amplias vistas de Suiza, Italia y España, paisajes, reproducciones de célebres edificios, pinturas y estatuas. Acerca de todas ellas dije lo que pude y mi compañera, mirándolas mientras yo las sostenía, permanecía sentada absolutamente silenciosa, con el abanico de paja levantado a la altura de su labio inferior. Ocasionalmente, al mostrar yo alguna nueva vista, ella decía con mucha discreción, ¿ha estado usted en este lugar? Normalmente le contestaba que había estado allí varias veces. Yo había viajado mucho. Y entonces notaba que por un momento ella me miraba oblicuamente con sus hermosos ojos. Al inicio le había preguntado si había estado en Europa. A esto me había contestado, no, 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 con un rápido susurro confidencial, pero después de eso, aunque no despegaba los ojos de las fotografías, habló tan poco
que temí que se sintiese aburrida. En consecuencia, cuando hubimos terminado el primer portfolio, propuse, si así lo deseaba, abandonar nuestra ocupación. Me di cuenta de que no se sentía aburrida, pero su reticencia me intrigaba y deseé hacerla hablar. Me volví a mirarla y observé que había un ligero rubor en ambas de sus mejillas. Movía agitadamente su pequeño abanico. En vez de mirarme, fijó los ojos en el otro portfolio que estaba apoyado contra una de las patas de la mesa. ¿No va a enseñarme ese?, preguntó con un pequeño temblor en la voz. Casi la habría creído bajo una fuerte emoción. Con mucho gusto, contesté, si no está usted harta. No estoy harta, no, afirmó. Esto me gusta, me fascina. Y cuando hube alzado el otro portfolio, posó en él su mano acariciándolo con suavidad. ¿Y ha estado usted aquí también?, preguntó. Al abrir el portfolio resultó que sí, había estado yo allí también. Una de las primeras fotografías era una vista general del castillo de Chillón, junto al lago de Ginebra. Aquí, dije, he estado más de una vez. Ah, qué es bonito. Y señalé el perfecto reflejo de las escarpadas rocas y las puntiagudas torres en la tranquila agua clara. No dijo, oh, encantador, para inmediatamente dejar a un lado la fotografía, a fin de contemplar la siguiente. Miró despacio y después preguntó si ahí no era donde Bonivar, de quien escribiera Byron, estuvo confinado. Asentí y probé de citar algunos de aquellos versos de Byron, pero trastabillé miserablemente en el intento. Ella se abanicó un instante y después recitó de memoria los versos correctamente con una voz queda, apagada y sin embargo agradable. Para cuando hubo concluido estaba ruborizada. La congratulé y le dije que estaba perfectamente pertrechada para visitar Suiza e Italia. Otra vez ella me miró de soslayo para ver si hablaba en serio y yo añadí que si deseaba identificar los lugares descritos por Byron, debía darse prisa en ir al extranjero. Tristemente, Europa se desbyronizaba a marchas forzadas. ¿Cuánto tiempo me queda?, preguntó. Le concedo 10 años. En 10 años pienso que podré ir, repuso muy juiciosa. Pues entonces, dije, le gustará inmensamente, lo encontrará de lo más encantador, y justo en este momento di con una fotografía de algún rinconcito de una ciudad extranjera que me había deleitado en extremo y que me evocaba dulces recuerdos. Me explayé, así lo supongo, con cierta locuacidad. Mi compañera escuchó inmóvil, sin atreverse a respirar. ¿Ha pasado usted mucho tiempo en el extranjero?, preguntó algún rato después de que yo cesara. Muchos años, dije. ¿Y ha viajado por todas partes? He viajado bastante, lo adoro y, por fortuna, he podido hacerlo. De nuevo me lanzó su mirada suspicaz. ¿Y sabe usted lenguas extranjeras? Hasta cierto punto. ¿Es difícil hablarlas? No creo que usted lo encuentre difícil, contesté galantemente. Yo no desearía hablarlas, desearía solo oírlas, dijo. Después, tras una pausa, agregó, dicen que el teatro francés es tan hermoso. Es el mejor del mundo. ¿Ha ido usted a él muy a menudo? La primera vez que estuve en París, cada noche. ¿Cada noche? Y abrió de par en par sus claros ojos. Para mí eso es... Y titubeó un instante. Es realmente de fábula. Unos momentos después preguntó, ¿qué país es su preferido? Hay un país que prefiero por encima de todos los demás. Creo que a usted le sucedería lo mismo. Me miró un instante y luego dijo quedamente, ¿Italia? En efecto, contesté quedamente a sí mismo, y por un instante permanecimos mirándonos el uno al otro. Estaba tan bonita como si yo, en lugar de enseñarle fotografías, hubiese estado haciéndole la corte. Para acrecentar la analogía, apartó la mirada, ruborizándose. Hubo un silencio que al cabo ella rompió diciendo, ese es el lugar a donde, en especial, quiero ir. Sí que es todo un lugar. Sí que es todo un lugar, dije. Contempló 2 o 3 fotografías en silencio. Dicen que no es tan caro, comentó. ¿Tan caro como otros países? Sí, no ese es el menor de sus atractivos. Pero es que es carísima toda, ¿verdad? Europa, ¿quiere usted decir? Viajar allí y recorrerla. Esa ha sido la dificultad. Tengo poquísimo dinero. Soy maestra, dijo Miss Spencer. Por supuesto, ha de contarse con dinero, dije, pero es posible industriárselas con una módica cantidad. Creo que podría industriármelas. Tengo economizados algunos ahorros y constantemente estoy añadiéndoles un poco más. Todo es para eso.
Guardó silencio un instante y después prosiguió con una especie de reprimida vehemencia, como si contarme aquello fuese un placer exquisito, pero tal vez pecaminoso. Pero no ha sido solamente cuestión de dinero, ha sido cuestión de todo, todo se me ha puesto en contra. He esperado y vuelto a esperar, la cosa ha quedado en un simple castillo en el aire, casi tengo prevención a hablar sobre ello. 2 o 3 veces la posibilidad se ha concretado un poco, pero entonces he hablado sobre ello y se ha esfumado. Me he dedicado a hablar sobre ello más de lo debido, dijo hipócritamente, pues percibí que ahora mismo el hablar sobre ello la había hecho entrar en un pequeño éxtasis trémulo. Hay una señora que es muy gran amiga mía, ella no desea ir, yo siempre estoy hablándole sobre ello, la harto terriblemente. Una vez me dijo que no sabía qué iba a hacer de mí. Me volvería loca si no iba a Europa, y ciertamente me volvería loca si iba. Pues bien, dije, todavía no ha ido allí y pese a todo no está loca. Me miró un momento y dijo, yo no estoy tan segura de ello, no pienso en otra cosa, no puedo quitármelo de la cabeza. Esta idea me impide pensar en cosas que me tocan más de cerca, cosas a las cuales debería prestar mayor atención. Eso es una índole de locura. Entonces el único remedio es ir, dije. Tengo confianza en que lo haré. Un primo mío reside en Europa. Continuamos examinando algunas fotografías más y le pregunté si ella siempre había vivido en Greenwinter. Ah, no, señor, dijo Miss Spencer. He pasado 23 meses en Boston. Le puse en son de guasa que en tal caso probablemente los países extranjeros le resultarían una desilusión, pero no logré alarmarla en lo más mínimo. Sé más respecto a ellos de lo que usted pueda figurarse, dijo, con su límpida sonrisita tímida. Quiero decir, a través de lecturas, he leído mucho, no he leído solamente a Byron, he leído libros de historia y guías de viajes. Sé que me gustarán. Comprendo su caso, observé. Usted experimenta la innata pasión norteamericana, la pasión por lo pintoresco. En nosotros, creo yo, es algo primigenio, anterior a la experiencia. Llega de experiencia y nos muestra tan solo algo con que ya habíamos soñado. Creo que eso es bien cierto, dijo Caroline Spencer. Yo he soñado con todo, con que lo identificaré todo. Pero me temo que haya desperdiciado usted mucho tiempo. Ah, sí, esa ha sido mi gran iniquidad. La reunión en torno nuestro había empezado a disolverse. Los invitados estaban despidiéndose. Ella se levantó y me tendió la mano tímidamente, pero con un peculiar fulgor en los ojos. Yo voy a volver pronto para allí, dije, mientras le estrechaba la mano. Miraré de encontrarla. Entonces le diré a usted, contestó, si estoy o no desilusionada. Y se marchó, pareciendo sutilmente conmocionada y agitando su pequeño abanico de paja. 2. Pocos meses después de esto volví a Europa. Transcurrieron unos 3 años. Estaba viviendo en París y hacia fines de octubre salí de esa ciudad con destino al Havre para ir a recibir a mi hermana y a su marido, quienes me habían escrito que estaban para llegar. Al alcanzar el Havre me hallé con que el vapor ya estaba allí. Yo llevaba casi 2 horas de retraso. Me encaminé en derechura al hotel donde mis familiares ya se habían acomodado. Mi hermana guardaba cama, exhausta e indispuesta a consecuencia del viaje. Era una marinera desdichadamente inexperta y durante la travesía sus padecimientos habían sido extremos. Deseaba de momento absoluto reposo y no se sintió en condiciones de verme más de 5 minutos. Mi cuñado, intranquilo por el estado de su esposa, se mostraba reacio a abandonar la habitación, pero ella insistió para que saliese conmigo a dar un paseo y estirar las piernas. Aquel día de principios de otoño era cálido y agradable, y fue bastante distraído en nuestro ambular a través de las afanosas calles multicolores del viejo puerto francés. Paseamos a lo largo de los soleados muelles bulliciosos y luego doblamos por una bonita calle ancha, a una de cuyas mitades le daba el sol y a la otra la sombra. Una calle francesa de provincia que parecía un viejo dibujo a la acuarela, casas altas, grises, con tejados empinados, gabletes rojos y muchos pisos, postigos verdes en las ventanas y antiguos adornos de volutas por encima de ellas, macetas en los balcones y en los portales, mujeres de cofia blanca. Andábamos por la sombra, todo aquello se desplegaba por el lado soleado de la calle, constituyéndose en todo un cuadro. Lo contemplábamos al pasar, cuando de pronto mi cuñado se detuvo apretándome el brazo y fijando en algo los ojos. Seguí su mirada y hallé que nos habíamos parado justamente cuando íbamos a llegar a un café, donde, bajo un toldo, varias mesas y sillas se hallaban dispuestas sobre la acera.
Detrás las ventanas del café estaban abiertas. Media docena de plantas en tinajas se alineaban junto a la puerta. El enlosado estaba rociado de bren limpio. Era un café bonito, pequeño, tranquilo, anticuado. Adentro, en una comparativa penumbra, vi que había una recia mujer hermosa, con cofia adornada de lazos rosados, instalada tras un alto mostrador con un espejo a su espalda, y que sonreía a alguien invisible para mí. Todo esto, sin embargo, lo percibí después. Lo primero que observé fue a una dama sentada sola en la terraza junto a una de las mesitas de superficie de mármol. Mi cuñado se había detenido a fin de mirarla. Ella tenía su consumición encima de la mesa, pero se arrellenaba quietamente en su silla, con las manos entrelazadas, mirando calle abajo, en dirección opuesta a nosotros. Yo no estaba ubicado de tal forma que pudiera verle siquiera el perfil de la cara. Pese a ello, al instante me di cuenta de ya haberla visto antes en alguna parte. «La damita del barco», exclamó mi cuñado. «¿Viajaba en vuestro barco?», pregunté. «Siempre estaba en la cubierta, desde que salía el sol hasta el ocaso. Nunca se mareó. Acostumbraba a estar perpetuamente sentada junto a una de las barandillas del buque con las manos entrelazadas de ese modo, mirando hacia el este, al horizonte. ¿Vas a hablarle?» «No la conozco. En ningún momento trabé relación con ella. Estuve demasiado indispuesto durante la travesía, pero solía contemplarla y, no sé por qué, interesarme en ella. Es una entrañable mujercita yanqui. Barrunto que será una maestra en vacaciones, para quien sus alumnos han colectado una bolsa de viaje». Ella se me puso un poco más de perfil al mirar las altas fachadas grises que tenía enfrente. Dije entonces: «Voy a hablarle yo». «Yo que tú no lo haría, es muy reservada», dijo mi cuñado. «Es que yo sí la conozco, querido amigo mío. Una vez estuve enseñándole fotografías durante toda una merienda en una velada invernal, y me dirigí hacia ella. Me encaró para mirarme y comprobé que en efecto era Miss Caroline Spencer. Pero ella no anduvo tan lista en reconocerme a mí. Pareció alarmada. Acerqué una silla a la mesa y me senté. «Pues bien», dije, «espero que no estará desilusionada». Me miró pasmada, arrebolándose un poco. Después tuvo un pequeño estremecimiento que reveló que me había reconocido. «¿Usted es quien me enseñó las fotografías en Greenwinter?» «Sí, soy yo». «Qué casualidad más pertinente, pues siento como si a mí me competiera tributarle una recepción formal aquí, una bienvenida oficial. Le hablé tanto de Europa». «Pues no exageró usted nada». «Me siento tan feliz», exclamó dulcemente. Muy feliz parecía. No mostraba ninguna traza de que los años hubiesen pasado por ella. Estaba tan gravemente, tan decentemente, tan recatadamente bonita como antaño. Si la primera vez me había parecido una flor del puritanismo, de tallo esbelto y tonalidad suave, fácilmente es de imaginar si en su presente coyuntura esta delicada lozanía era menos manifiesta. En la mesa contigua un anciano tomaba absenta. A su espalda la dame de Compteur de rosados lazos gritaba «¡Alcibíade!» para llamar al camarero de largo mandil. Le expliqué a Miss Spencer que mi acompañante había sido compañero suyo de travesía y mi cuñado se acercó a nosotros e hice las presentaciones de rigor. Pero ella lo miró como si nunca lo hubiese visto y recordé que él me había dicho que los ojos femeninos habían estado siempre fijos en el este, sin apartarse del horizonte. A todas luces no había reparado en él durante el viaje y, sin dejar de sonreír tímidamente, no realizó ninguna tentativa de fingir que sí. Me quedé con ella en el exterior del café y mi cuñado regresó al hotel junto a su esposa. Le dije a Miss Spencer que en verdad era muy insólito este encuentro nuestro pocas horas después de su llegada, pero que me alegraba estar allí para enterarme de sus primeras impresiones. «Ah, no sabría explicárselas», dijo. «Me siento como en un sueño. Llevo aquí sentado una hora, pero no tengo ninguna gana de moverme. Todo es tan pintoresco. No sé si es que el café se me ha subido a la cabeza. Es tan delicioso». «Realmente», dije, «si tan complacida está con este pobre, viejo, prosaico y desasiado Havre, no va a quedarle admiración para cosas mejores. No dilapide toda su admiración al primer día. Recuerda que intelectualmente hablando es su carta de crédito. Piense en todos los hermosos lugares y cosas que la aguardan. Piense en esa preciosa Italia». «No tengo miedo de que se me agote el entusiasmo», dijo alegremente, mirando todavía a las casas que teníamos delante de nosotros. «Podría estarme todo el día aquí, sentada, diciéndome, heme aquí por fin.
Es tan misterioso y antiguo y distinto de lo nuestro. Por cierto, ¿cómo es que está aquí sentada? ¿Todavía no ha buscado alojamiento? Inquirí, pues me sentía entre divertido y alarmado ante la tranquilidad con que esta mujer delicadamente hermosa se había estacionado en tan conspicua soledad en el exterior de un café. Mi primo me trajo aquí, respondió. Ya sabe usted que le dije que tenía un primo en Europa. Vino a recibirme a la llegada del vapor esta mañana. Casi no valía la pena de ir a recibirla si había de abandonarla tan pronto. Ah, solo me ha dejado por media hora, dijo Miss Spencer. Ha ido por mi dinero. ¿Y dónde está su dinero? Lanzó una pequeña carcajada. Decírselo me hace sentirme muy importante. Está en algunos cheques al portador. ¿Y dónde están sus cheques al portador? En el bolsillo de mi primo. Esta declaración fue pronunciada con gran serenidad, pero difícilmente puedo decir por qué. Me produjo cierto escalofrío. Al pronto habría sido totalmente incapaz de decir por qué. Nada sabía acerca del primo de Miss Spencer y las presuposiciones le eran favorables, ya que era su primo. Pero quedé súbitamente preocupado al pensar que solo media hora después de desembarcar sus escasos fondos habían pasado a manos de su primo. ¿Es que va a viajar con usted?, pregunté. Hasta París solamente. Estudia arte en París. Le escribí participándole que llegaba, pero nunca habría esperado de él que viniera a recibirme a la llegada del barco. Supuse que se limitaría a guardarme en la estación de París. Ha sido mucha amabilidad la suya, pero es que es una persona muy amable y muy inteligente. De golpe noté en mí una extremada curiosidad por conocer a este inteligente primo que estudiaba arte. ¿Se ha ido al banco?, pregunté. Sí, al banco. Me llevó a un hotel, un sitio pequeño, extraño, rebuscado y delicioso, con un patio en el centro y una galería alrededor, y una encantadora patrona que lleva una cofia acanalada muy bella y un vestido que le sienta de maravilla. Al cabo de un rato salimos para ir al banco, pues yo no disponía de moneda francesa, pero todavía estaba muy aturdida por los cabeceos del buque y pensé que lo mejor sería sentarme un rato. Encontró para mí este establecimiento y se ha ido solo al banco. Debo guardarlo aquí hasta que regrese. Puedo parecer muy exagerado, pero se me pasó por las mientes que aquel hombre nunca regresaría. Me aposté en mi silla al lado de Miss Spencer y determiné esperar allí para ver en qué pararía todo aquello. Ella era una extraordinariamente observadora, pero sus observaciones revelaban una conmovedora ingenuidad. Nada se le escapaba de lo que la calle hacía desfilar ante nosotros: las peculiaridades del vestir, las formas de los vehículos, los enormes caballos normandos, los rollizos sacerdotes, los esquilados perros de lanas. Comentamos estas cosas. Había algo encantador en su virginidad de percepción y en el modo como su libresca erudición lo identificaba y aprobaba todo. «Y cuando su primo regrese, ¿qué van a hacer ustedes?», pregunté. Vaciló un momento. «No lo sabemos con exactitud», dijo. «¿Cuándo se marchan ustedes a París? Si salen en el tren de las 4, tal vez tenga yo el placer de hacer el viaje en su compañía». «No creo que hagamos tal cosa. Mi primo piensa que me convendría más pasar aquí algunos días». «Ah», dije, y durante 5 minutos no añadí nada más. Me preguntaba, como suele decirse, qué tramaría su primo. Miré a un lado y a otro de la calle, pero nada vi que guardara semejanza alguna con un inteligente norteamericano estudiante de arte. Por último me tomé la libertad de comentar que a duras penas el Havre era el lugar idóneo para escogerlo como centro estético en un viaje por Europa. Era una población utilitaria y nada más, un lugar de paso por donde el tránsito debía ser rápido. Le recomendé que fuese a París en el tren de la tarde y que entre tanto se distrajera yendo en carruaje hasta la antigua fortaleza situada en la entrada del puerto, esa pintoresca estructura circular que llevaba el nombre de Francisco I y era como un castillo de Sant'Angelo en pequeño. Posteriormente ha sido demolida. Me escuchó con gran interés, después puso cara seria durante un momento. Mi primo me dijo que en cuanto volviese tenía algo especial que decirme y que no podríamos hacer nada ni decidir nada hasta que lo hubiese escuchado, pero lo instaré a comunicármelo sin tardanza y entonces iremos a la antigua fortaleza. No hay ninguna prisa en ir a París. Tiempo habrá de sobra. Al pronunciar estas últimas palabras sonrió con sus pequeños labios benignamente severos, pero yo, mirándola escrutadoramente, acerté a descubrir en sus ojos un diminuto destello de aprensión. «No me diga», exclamé, «que ese desdichado va a darle una mala noticia». «Sospecho que un poco mala sí será.
pero lo que no creo es que sea muy mala. De todos modos, tengo que oírlo. Torné a mirarla un instante. Usted no ha venido a Europa a oír, dije, sino a ver. Pero ahora estaba seguro de que su primo regresaría, puesto que lo que tenía que decirle era algo desagradable. Ciertamente no dejaría de comparecer. Proseguimos sentados otro poco y la pregunté acerca de su plan de viaje. Se lo sabía al dedillo y citó los nombres con una especie de solemne precisión, de París a Dijon y Avignon, de Avignon a Marsella, y la ruta de la cornisa, desde allí a Génova, a Spezia, a Pisa, a Florencia, a Roma. Por lo visto, no se le había ocurrido que del hecho de ir sola pudiera derivársele el más mínimo contratiempo, y dado que carecía de compañía en su viaje, religiosamente me abstuve, como es natural, de todo comentario que pudiera perturbar esa sensación de seguridad. Por fin su primo estuvo de regreso. Lo vi salir de una bocacalle y venir hacia nosotros, y desde el primer momento en que mi mirada se posó en él comprendí que este era el inteligente norteamericano estudiante de arte. Iba tocado con un sombrero gacho y llevaba una descolorida chaqueta de terciopelo negro, como las que muchas veces yo había visto en la Rue de Bonaparte. El cuello de su camisa dejaba al descubierto gran parte de una garganta que, desde lejos, nada ofrecía de maravillosamente escultórico. Era alto y flaco, tenía el pelo rojo y pecosa la cara. Todo esto puede observarlo a mi sabor mientras se aproximaba al café, mirándome fijamente con la natural sorpresa bajo su umbrosa coiffure. Cuando llegó hasta nosotros me levanté y me presenté inmediatamente a él como un antiguo conocido de Miss Spencer. Me miró intensamente con un par de ojillos rojizos. Luego me hizo una solemne inclinación a la manera francesa, quitándose su extraño sombrero. «¿No está usted en el barco?», dijo. «No estaba en el barco, no. He estado en Europa estos últimos 3 años». Hizo una nueva inclinación, solemnemente, y con la mano me indicó que tornara a sentarme. Me senté, pero ello fue únicamente con la intención de observarlo unos instantes. Me hacía cargo de que ya era hora de volver al lado de mi hermana. El primo de Miss Spencer era un sujeto estrafalario. La naturaleza no lo había hecho para ir ataviado como un Rafael o un Byron, y su jubón de terciopelo y su desnuda garganta distaban mucho de armonizar con sus características faciales. Llevaba el cabello cortado muy a rapé. Sus orejas eran grandes y mal ajustadas a la cabeza. Exhibía un porte apático y un lánguido decaimiento que discrepaban singularmente de sus ojillos de extraño color. Quizás yo me hallase bajo la égida de un prejuicio, pero aquellos ojos se me antojaron traicioneros. Durante un rato no dijo nada. Apoyó las manos en su bastón y se dedicó a mirar a un lado y a otro de la calle. Después, por fin, alzando lentamente el bastón y señalando con él, hizo notar parsimoniosamente: «He ahí un detalle muy hermoso». Ladeaba la cabeza y tenía entrecerrados los ojillos. Seguí la dirección de su bastón. El objeto indicado era un mantel rojo colgado en una ventana vieja. «Hermosa nota de color», insistió, y sin mover la cabeza orientó hacia mí su medio entornada mirada. «Armoniza bien», prosiguió. «Completa el conjunto». Hablaba arrastrando pesadamente las palabras. «Veo que tiene usted mucho ojo», repuse. «Su prima me dice que usted estudia arte». Me miró de idéntico modo sin contestar y proseguí con intencionada urbanidad. «Supongo que habrá ingresado usted en el taller de una de las grandes figuras». Siguió mirándome y entonces dijo blandamente: «Jérôme». «¿Le gusta su estilo?», pregunté. «¿Comprende usted el francés?», dijo. «Cierta clase de francés sí», contesté. Todavía mantuvo en mí sus ojillos. Entonces dijo: «Je l'adore». «Ah, esa clase de francés sí la comprendo», respondí. Miss Spencer posó la mano sobre el brazo de su primo con gesto complacido y emocionado. Era delicioso estar entre personas que manejaban con tamaña fluidez las lenguas extranjeras. Me levanté con el propósito de despedirme y le pregunté a Miss Spencer dónde podría tener en París el honor de saludarla, a qué hotel pensaba ir. Con aire inquisitivo ella se volvió hacia su primo y nuevamente él me honró con su pequeña y lánguida mirada furtiva. «¿Conoce usted el Hotel des Princes?» «Sé dónde está. Allí voy a llevarla». «La felicito», le dije a Caroline Spencer. «Opino que es el mejor hotel del mundo y, acaso de que tenga todavía un momento para visitarla, ¿dónde se hospeda usted aquí?» «Uy, es un lugar con un nombre muy bonito», dijo Miss Spencer jubilosa. «A la Belle Cuisine», la bella cocinera.
Mientras me marchaba, su primo me hizo una gran reverencia con su pintoresco sombrero.